Entonces, primer ejemplo, ¿cierto? La tienda de helados. Bastante sencillo en ese sentido. ¿De qué se trata? Es una tienda de helado que obviamente vende los cucuruchos, estos barquillos, donde los clientes llegan y esperan primero, ¿cierto?, en una cola hasta ser atendido por uno de los dos dependientes, ¿ya? Ese es un tema, ¿cierto?, que nosotros vimos en el pequeño ejemplo de la clase pasada, que cuando hay un servidor, que en este caso, ¿cierto?, es como este mesón donde sirven el helado, hay recursos también detrás, que pueden ser, por ejemplo, personas. Las personas que atienden, ¿cierto? Obviamente son un recurso porque en el fondo la capacidad de atención depende de la cantidad de personas que yo tengo ahí. Y aquí, ¿cierto? Está diciendo que hay dos. Esas personas reciben y preparan el pedido y se lo entregan al cliente, quien después se dirige al cajero para pagar. Obviamente pagan después de pedir el helado, así que eso probablemente no es Chile. Después de pagar, los clientes se van de la tienda, ¿cierto? Y también aquí obviamente hay que simular esto, que hay básicamente, ¿cierto? Si vemos esta pequeña descripción, hay en el fondo como dos servidores, ¿cierto? El primero es donde efectivamente uno obtiene el helado, ¿cierto? Que es como el mesón de atención. Y después dice que se va a la caja, ¿cierto? Para pagar. Entonces, la secuencia de atención debe ser primero que los clientes lleguen a pedir helado y después, ¿cierto?, que vayan al cajero. Y después de eso, ¿cierto?, salen del sistema. Esto básicamente, ¿cierto?, lo que es este pequeño sistema. Una llegada que tenemos que modelar. Obviamente recuerden que en este caso, o en general, ¿cierto?, en todos los modelos de simulación, una cosa básica que necesitamos es el que los clientes, ¿cierto?, en el fondo tengan una cierta tasa de llegada. Yo necesito tener como información, ¿cierto?, con qué frecuencia me llegan los clientes. Un dato básico. Ellos pasan acá, a donde están, ¿cierto?, estos dependientes, que es donde se elige el helado y se lo pasan y toda la historia. Y después se paga en el cajero y después, ¿cierto?, se van. Eso es en el fondo, el sistema tiene dos servidores que son estos, ¿cierto?, la elección del helado y el pago, más obviamente la entrada y la salida, ¿cierto?, del sistema. ¿Qué cosas, digamos, necesito? Obviamente los distintos datos, los distintos parámetros, como veíamos, ¿cierto? Todo, tanto la llegada de los clientes como los servidores, necesitan, ¿cierto?, tener datos, digamos, obviamente, de sus parámetros de operación. En este caso, primero, que los clientes llegan a la tienda según un modelo de probabilidad exponencial. ¿Se recuerdan que es el que viene por defecto cuando uno agrega, ¿cierto?, la creación de clientes? Acuérdense, la distribución que pregunta por defecto es la exponencial, porque es la más usada cuando se trata de llegada aleatoria de clientes, es lejos la que más sirve. Con un tiempo medio entre llegadas de 0.5 minutos, o sea, cada 30 segundos en el fondo, ¿cierto?, llega un cliente. ¿Qué más? Que el tiempo que tarda el dependiente entre interactuar con el cliente y entregarle cucurucho de helado se puede representar mediante un modelo de probabilidad triangular con un mínimo de 0,4 minutos, una moda o valor habitual de 0,9 minutos y un máximo de 1,5 minutos. Bastante rápido, ¿cierto?, en general la atención. Que el tiempo que se emplea el cajero en cobrar también sigue una distribución triangular con un mínimo 0,3, una moda 0,4 y un máximo de 0,6 minutos. Recuerden que también la clase pasada conversamos de lo que era una distribución triangular, que era una distribución que en realidad en simulación se ocupa mucho, ¿ya? Y que es básicamente, ¿cierto?, que la probabilidad se distribuye en lo que literalmente es un triángulo, tal cual. Es un triángulo la función de distribución de probabilidad. Así como, por ejemplo, existe la función normal, ¿cierto?, que nosotros conocemos, que es la típica campana de Gauss. Esto otro es un triángulo y necesita tres parámetros: el mínimo, el máximo, que es, ¿cierto?, donde parte y donde termina el triángulo, y el punto máximo, ¿cierto?, el más alto, que es la moda, que eso es lo que aparece ahí. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre moda y media? ¿Se acuerdan por ello, no? No, Hay una diferencia. la, Ya, la moda era lo que más se repetía, ¿no? exacto, sí. Y no La necesariamente es la media era media, y la el media era promedio. el promedio.
Claro, la media es el promedio realmente y la moda es el valor que más se repite, pero no necesariamente son el mismo. Es una cosa rara, obviamente las distribuciones simétricas sí son iguales. Hay algunas distribuciones donde sí son iguales, pero en otras no, para nada, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener eso en cuenta y por qué, depende obviamente de lo que les esté dando como parámetros el modelo, ¿cierto? Tienen que distinguir, ¿cierto? Si le hablan de la moda o de la media. Y lo otro, que el tiempo de desplazamiento entre cada proceso es de 15 segundos, ¿ya? De ahí vamos a ir modelando todo esto, ¿cierto? De hecho, bueno, los 15 segundos los vamos a modelar más hacia el final. Primero vamos a hacer la otra parte y después nos preocupamos de los movimientos. Y también, ¿qué otro parámetro hay aquí? Si ambos dependientes están ocupados, los clientes esperarán una única cola, según lleguen, siguiendo lo que se denomina una prioridad, digamos, FIFO. Ya, aquí en el fondo es cierto, el primero que entra, el primero que se atiende. Y hay una cola única delante del cajero, ¿cierto? Bueno, eventualmente, por ejemplo, si hay dos dependientes, dos personas que atienden, podrían haber dos colas también separadas, ¿cierto? Eso, ahí hay sistemas y sistemas, pero en este caso, ¿cierto? Va a ser una cola común. Y bueno, se asume que no hay problemas de espacio. ¿Por qué se dice eso del problema de espacio? Por lo de que hablábamos también, ¿cierto? De que hay colas a las que uno le puede dar capacidad, ¿ya? Y eso es porque, por ejemplo, en una heladería, ¿cierto? Simplemente, no sé, adentro no puedes tener a más de 15 personas, ¿ya? Y obviamente si llega más gente, no tienen que o rechazarlas o pues en el fondo rechazar la llegada porque no pueden entrar, ¿cierto? Al sistema. Entonces, en este caso, vamos a asumir que todos pueden esperar, digamos que hay espacio suficiente para que esperen. Entonces, aquí lo que manda en el principio para hacer el diseño es un poco esta figura, ¿cierto? Que tenemos que modelar la llegada del cliente, un primer servidor que es donde se sirve el helado y un segundo servidor, ¿cierto? Que es el cajero. Y después de eso, ¿cierto? El cliente sale. Entonces nos vamos a la arena. Tenemos que todos los elementos que necesitamos prácticamente están acá, en lo que son los procesos básicos. Recuerden que aquí en el fondo del lado, al lado izquierdo, tenemos como menús, ¿cierto? Que tienen agrupados, ¿cierto? Algunos elementos más o menos típicos, ¿cierto? Que se usan. Los de procesos básicos, lógicamente, son los que se tienden a ocupar más y vamos a partir por ahí. La clase pasada también alcanzamos a ver, por lo menos, de hecho, casi todos los que vamos a necesitar ahora. Primero, ¿cierto? Un create, que vamos a poner ahí. Fíjense en esto que va a pasar ahora. Un proceso que sería el mesón de atención. Y fíjense que me lo unió al tiro. ¿Se fijaron? La clase pasada nosotros habíamos tenido que unirlo. Cuando ustedes hacen esto, por ejemplo, van arrastrando inmediatamente cosas, digamos, una detrás de otra, el software se los va a unir de manera automática. ¿Ya? No quiere decir que después no lo puedan unir, si eso obviamente también lo pueden hacer manualmente, pero si los van así arrastrando en el momento inmediatamente, siempre lo va a ir haciendo. Fíjense que ahora no lo hizo, y no lo hizo porque, es cierto, yo interrumpí, yo pinché algo antes de seguir arrastrando elementos, y por eso, cierto, no lo conectó automáticamente. Ahora, esa conexión automática, a veces de hecho no es lo que yo quiero, lo conecta, ¿cierto?, de una manera que, o lo conecta con algo que yo en realidad no debe ir conectado de esa manera. Así que también esto se puede borrar lógicamente. Si ustedes pinchan aquí las conexiones se pueden borrar como cualquier elemento en general. Y vamos a hacer esa última conexión, ¿cierto? Que acá arriba, recuerden que está ese cosito, que es como una serpiente cuadrada que está por allá, que es el connect. Al presionar eso, ¿cierto? Me permite hacer las conexiones. Vamos a agrandar esto un pelito para que se vea mejor. Ahí, ya, no me colabora mucho con la figura. Ahí sí. Ya, el proceso, ¿cierto? En términos de etapas, básicamente es lo que tenemos ahí, ¿cierto? Vamos a verla. Uy, se me perdió por aquí. Es la llegada del cliente, ¿cierto? Y esa llegada del cliente aquí está representada por este create.
Después tenemos la elección del helado, que en el fondo es donde nos preparan el helado, ¿cierto? Que aquí va a ser este proceso, que obviamente tenemos que cambiar el nombre, parámetros, todas esas cosas todavía. El pago del helado, ¿cierto? En el cajero, que va a ser nuestro segundo proceso. Y después la salida del cliente, que aquí en nuestro modelo es el dispose. ¿Ya? Vamos obviamente a ir completando los distintos parámetros, porque por el momento no les hemos añadido nada, ¿cierto? Solamente añadimos las figuras, pero no tiene ningún parámetro esto todavía. Tenemos que cambiar los nombres, ¿cierto? Y todas esas cosas que se pueden hacer como vimos la clase pasada. Primero, la llegada de los clientes. Los clientes llegan a la tienda según un modelo de probabilidad exponencial con un tiempo medio entre llegadas de 0,5 minutos. Eso, ¿cierto? Esta llegada en la simulación, ¿cierto? Es la función que cumple el create, ¿cierto? Eso lo vimos en la clase pasada. El create básicamente lo que crea son las entidades que van a caminar o fluir por el sistema. En este caso son clientes. Si le hacemos doble clic acá, ¿cierto? Como a todas las figuras, recuerden que esto es en general todo lo que yo aquí agregue, si le hago un doble clic me abre como la ventana de propiedades. En este caso, nombre, le vamos a dar entrada, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es lo que entra? El tipo de entidad, que es este segundo parámetro, ¿cierto? Esto lo vamos a llamar cliente, ¿ya? Y abajo me pregunta, tiempo entre arribos, tipo, y el que viene por defecto es random expo, que es precisamente, ¿cierto?, el que necesito ocupar. Eso es lo que me dicen, ¿cierto?, acá, que es exponencial con un tiempo medio entre llegadas de 0,5 minutos, que es lo mismo, ¿cierto?, 30 segundos. Aquí fíjense, los parámetros dice random expo, valor, yo aquí podría escribir 0,5 y pasarlo acá a minutos. O podría escribir 30 y acá ponerlo en segundos, ¿ya? Va a ser el mismo efecto, no va a hacer ninguna diferencia en el comportamiento. Ahí, ¿de qué depende que usen uno u otro? Pensando en realidad después, bueno, no tiene mucho, en esta ventana, a esta altura, no tiene mucha influencia en realidad, porque las estadísticas que resultan, que vamos a ver después más tarde, ¿cierto? Los reportes que esto genera, ahí sí la unidad importa y esa unidad se controla, ¿cierto? Acá arriba en el run, que ya vamos a llegar a esa parte. Pero aquí, ¿cierto? Lo pueden poner en distintas unidades, digamos, el minuto, segundo, lo que quieran y va a ser el mismo comportamiento mientras el número represente el tiempo, la cantidad de tiempo que corresponda. Abajo recuerden que estos tres, digamos, tres ventanitas tienen la función de indicar primero cuántas entidades, en este caso clientes, llegan por cada arribo para los casos puntuales, ¿cierto? Donde pudieran llegar varios clientes a la vez. En este caso no, vamos a asumir que cada vez que llega un cliente, llega uno particularmente. Máximo de arribos, infinitos. No vamos a limitar la cantidad de clientes que entra, si después tenemos que ir a limitar cuánto tiempo funciona, que eso obviamente lo tenemos que hacer en otra parte, pero no vamos a considerar aquí que exista un límite de clientes. Y la primera creación puede ser perfectamente de inmediato, ¿cierto? No tiene para qué esperar, ¿cierto? En el fondo, que una primera creación, porque se puede empezar a atender al tiro. Esto es lo que regula, en el fondo, la creación de los clientes. ¿Cómo va a llegar? ¿Dudas? Antes de seguir con el siguiente elemento. No, profe, todo ¿No? bien. ¿Ya? Bueno. Vamos a OK. Ahí cambia el nombre a entrada, ¿cierto? Esto es cierto. Dime, Profe, con respecto al tiempo que le pone ahí, el tiempo de operación de cada uno de los procesos. ¿qué tiempo? ¿Este de acá? Sí. No, este tiempo es particularmente del create, ¿cierto? Que lo que especifica es el tiempo de arribo entre clientes. Obviamente aleatorio, esto es una función de distribución de probabilidad. Pero en términos medios van a llegar cada 30 segundos. Solamente modela la llegada de los clientes. Ya. Listo, gracias. Ya. Entra el cliente, llega, ¿cierto?, a este primer proceso.
Después vamos a modelar lo de los 15 segundos porque ahí hay que usar, digamos, otros elementos que ya les voy a mostrar dónde están, porque están de hecho en otro menú. Así que primero vamos a trabajar con este modelo, vamos a hacer todo y después les agregamos el desplazamiento. Llega el primer proceso, ¿cierto? Voy a abrirlo y recordemos que aquí el primer proceso es la elección del helado, en el fondo, ¿cierto? ¿Dónde pasa a ser atendido, ¿cierto? Pues están dos personas, que hay dos personas aquí atendiendo, ¿cierto? Y esa función, ¿cierto? Este servicio es hecho con los parámetros que sale acá. De partida, ¿cierto? Antes, de hecho, esto lo decía, hay dos dependientes. Esa es una información. Hay dos personas, ¿cierto?, que entregan helados. Así que eso tenemos que obviamente incluirlo en nuestro modelo. Y lo otro es que el tiempo de atención, ¿cierto?, se modela aquí. Modelo de triangular con mínimo 0,4, moda de 0,9 y máximo de 1,5. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que ir acá a incluir. ¿Cómo llamamos este proceso? ¿Qué le podemos poner? Mesón de atención. Ya, mesón, ¿cierto? Es solamente el nombre de lo que va arriba. Tipo estándar, recuerden que aquí es estándar de su modelo. Aquí en realidad es estándar porque todo el proceso lo vamos a modelar en esta ventana directamente. No vamos a hacer otra figura interna. Acción. Aquí, ¿cierto? Recuerden que son 4 las opciones que tienen que ver con demora la primera, la segunda es captura y demora, la tercera es captura, demora y liberación, ¿cierto? Soltar. Y la última es demora y soltar. Recuerden que esto lo vimos y que lo que significaba en el fondo tenía que ver con el uso de los recursos, ¿ya? Y aquí sí hay recursos, que son las personas que están atendiendo, ¿cierto? Porque yo no puedo pasar a que me atiendan si es que no hay uno de estos dependientes, ¿cierto?, desocupados. Y por lo tanto, ¿cierto?, la lógica que debo seguir es esta. ¿Por qué esa? ¿Cierto? Porque esta es la que tiene todo, porque captura, demora y suelta, ¿cierto? Al dependiente, a la persona, ¿cierto?, que me va a atender, yo tengo que primero esperar que esté desocupado. Si está desocupado, lo puedo, entre comillas, capturar, que en el fondo es que la persona empieza a atenderme a mí. Va a demorarse con el tiempo de atención, ¿cierto?, que tenemos ahí los parámetros, y cuando termine ese tiempo, lo suelto. En el fondo yo paso, ¿cierto?, salgo de este servidor y lo dejo disponible para que otra persona pueda ser atendida. Tiene que ser con esta lógica, porque si por ejemplo hubiesen puesto solo demora, la diferencia de usar solo demora, que es cierto que es el primero, que viene por defecto el delay, si usan solo demora, resulta que en esos casos no hay recursos de por medio. El proceso no pide, ¿cierto?, ningún recurso para funcionar. Lo que obviamente de partida es erróneo, porque la existencia de las dos personas, ¿cierto?, lógicamente que limita la atención. Si ustedes hubieran puesto solo, por ejemplo, demora, si hubiese llegado, por ejemplo, un cliente, ¿ya? Pasa a ser atendido. Un segundo cliente pasa a ser atendido, ¿cierto? Y están los dos siendo atendidos. Y si llega un tercer cliente, mientras esos dos están siendo atendidos, ese tercer cliente pasa igual, porque como no hay limitación de gente, digamos, de dependientes atendiendo, el sistema considera que hay capacidad infinita en el servidor, pasa inmediatamente. Y no es así. O sea, si lo dejan aquí en delay, básicamente el servidor tiene capacidad infinita y por lo tanto todos los clientes pueden pasar al mismo tiempo y no se va a hacer ningún problema. Y los va a atender así, o sea, y les va a generar a cada uno su tiempo de atención y todo, pero en el fondo obviamente no es la realidad porque aquí hay dos personas atendiendo. Y eso, ¿cierto?, es lo que aquí debo configurar a través de esto, ¿cierto? El sys delay release, que es que lo captura, se demora y después lo suelta. La prioridad, eso no lo cambiamos, no hay para qué. Y recursos, aquí, ¿cierto?, tenemos que añadir lo que es en este caso el dependiente. Arriba dice tipo, si es un recurso, lo vamos a dejar igual, no es un conjunto, ¿cierto?, que es la otra opción que aparece ahí. Tipo, el recurso, el nombre del recurso. Le vamos a poner la misma dependiente, que es en el fondo el mismo nombre, ¿cierto?, que estaba en el otro, en el enunciado. Y
este otro parámetro que dice unidades para capturar o soltar, 1. Son 2 dependientes, ¿ok? Eso en otra parte se modifica, ya vamos a ir a ver dónde. Pero cuando uno de estos dependientes atiende a un cliente en particular, ¿cierto? Es uno solo el que te atiende. No necesitas a los 2 heladeros para que te estén haciendo el helado. Uno solo te lo puede hacer, ¿ya? Así que ahí basta así que sea uno. Aquí tiene que ser uno porque es uno de estas personas que tú capturas, que te necesitas que te sirva. ¿Ok? Y ahí aparece, ¿cierto? Recurso dependiente 1. Eso es con respecto a la lógica de operación del servidor. Después, tipo de demora. El tiempo de servicio, en el fondo, todo lo que está acá abajo es lo que modela el tiempo de servicio del servidor. Triangular, sí, es la distribución que necesitamos, pero en minutos, ¿cierto? No en horas. El allocation lo dejamos igual, ¿cierto? Eso en realidad es para otras configuraciones que nos vamos a ocupar. Y tenemos que ver, ¿cierto? Los parámetros. 0,4, 0,9 y 1,5. Esos son los números que necesitamos. El primero, entonces, el mínimo es 0,4. Este es 0,9. Y este acá es 1,5. Ya está ingresado ahí tal cual. Minutos. Hacia acá arriba tienen que decirle minutos, ¿ok? Porque estos parámetros abajo están en minutos. También pueden ponerlos en otras unidades. Si esto lo hubieran escrito en segundos, acá arriba indican segundos y se comporta igual, ¿ya? Pero hagan ese chequeo de las unidades, porque también yo he visto muchas veces que tienen errores, que no tienen problemas de comportamiento del modelo. Y cuando me preguntan y me piden revisar, muchas veces el problema es que se equivocaron en las unidades nomás, porque por ejemplo aquí pusieron horas. Y claro, en realidad lo hacen correr y no llegan nunca a clientes, pero obvio porque lo pusieron en horas. De repente se pasan esos detalles, obviamente, y el comportamiento del sistema es diferente. Y ahí tenemos la configuración del servidor completa. Hay un detalle más que tenemos que ir a ver, que es de los dependientes, de decir que son 2, ¿ok? Pero aquí eso no se hace. Aquí solamente tú indicas que vas a ocupar ese dependientes. Y lo otro, cuando aquí agregamos el recurso, ¿cierto? Si se fijan, add, por defecto aparece así. Dice recurso, nombre del recurso 1, ¿ya? Eso es lo mismo que decía, porque yo le cambié el nombre a dependiente, ¿cierto? Por eso ahora de nuevo me está ocupando recurso 1. Pero aquí ustedes le pueden cambiar este nombre y eso crea el recurso con ese nombre, ¿de acuerdo? Si usan el recurso 1, se queda con ese nombre. Si le cambia el nombre, aquí lo crea, pero no es la única parte donde se pueden crear recursos, que eso ya les voy a mostrar. ¿Dudas? No, profe. Ya, no se recuerden. Arriba, el nombre solamente. La parte del medio es la lógica con que opera, que en este caso, por usar recursos, debe ocupar, ¿cierto?, el sysdelay release para que capture el recurso, que es la persona que atiende. Ahí se aplica el tiempo de demora y después lo suelta para que después, ¿cierto?, pase otra persona. Y la parte de abajo es la configuración del tiempo de atención. ¿Ok? Ahí que me son. Fíjense que arriba apareció la cola. Ahí apareció esta barrita, ¿cierto?, que representa la cola del sistema. ¿Por qué antes no estaba? Porque por defecto, fíjense que esta otra no la tiene. El proceso 2 no la tiene, pero el proceso 2 no la tiene porque está en delay. Y el delay, como no ocupa recursos, tiene capacidad infinita. Por eso no hace cola, porque toda la gente que llega la va a poder atender directamente. Entonces, puede, obviamente, ponerse de esta manera, ¿cierto? O sea, no necesita cola en el fondo porque está con capacidad infinita por ahora. Obviamente, qué cosa que hay que corregir. Pero antes hay algo aquí que nos quedó pendiente, ¿cierto? Que es que el recurso, ¿cierto?, que en este caso es el dependiente, son 2, no 1, ¿cierto? Como por defecto cuando los crea. Y eso se corrige aquí en procesos básicos también. Si empezamos a bajar, fíjense que aparecen estas cositas que son como tablitas, así como iconos de tablitas, ¿ya? Y uno de ellos es el recursos. Si lo pinchan, acá abajo se les va a cambiar, ¿cierto?, la sección que hay, esta es como la ventana de exploración,
que imagino que deben ver súper poco. Lo voy a capturar. A ver, voy a hacer una captura de pantalla para pasarlo a una imagen que se vea mejor. Ahí se ve. Eso es lo que está abajo. Como yo, cuando creé, ¿cierto? El recurso dependiente en la otra ventana, por el hecho de haberlo nombrado, se crea, me quedo aquí. Es un dependiente. Capacidad fija quiere decir que en este caso el dependiente o los que cree aquí van a estar siempre presentes durante todo el tiempo de corrida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si simulo 8 horas, durante las 8 horas, ese dependiente, los dos dependientes van a estar ahí, ¿ya? ¿Cuándo cambia? Cuando, por ejemplo, si esto en vez de capacidad fija, yo le pongo por programa, que es la otra opción que tiene, que ya un poco más adelante la vamos a ocupar, por programa ustedes podrían cambiar la capacidad durante el día. Por ejemplo, no sé, pues, si abren a las 9 de la mañana, no mucha gente compra helados ahora, entonces probablemente tipo 11, 12 recién empieza a aparecer más gente y obviamente en la tarde o en algunos momentos podría haber un pic, ¿cierto? Por ejemplo, en el verano. Entonces, ahí sí, ustedes pueden programar que la tienda parte con una persona sirviendo helado, después sean dos y después quizás los periodos que más se vende sean tres. Y eso, ¿cierto? Ese cambio en el día se puede aquí especificar cuando en vez de capacidad fija ocupen ciertos programas, que ya vamos a llegar a eso más adelante. Y el tercer parámetro que aquí es básico es la capacidad. Y ahí es donde aparece un 1. Y esto es lo que hay que cambiar. Aquí tiene que decir 2 para que sean dos personas atendiendo. El resto por ahora no lo vamos a ocupar. De hecho, no creo que lo ocupemos en los ejercicios que nos queda porque son como cosas como muy específicas con respecto a la disponibilidad de este recurso, pero digamos, obviamente sirve para otro modelo más complejo. Así que por el momento vamos a modificar esa capacidad, ¿de acuerdo? Aquí, entonces, eso lo ponemos en 2 y listo. Con eso ya, cuando pase cierta gente al mesón, van a haber dos personas atendiendo. Físicamente, de hecho, aquí esto no se ve cuántas personas hay. Hay formas de, sí, ir poniendo aquí etiquetas para ver, ¿cierto?, esa información, pero vamos un poco más adelante a llegar al tema de las etiquetas, ¿cierto? No quiero complicar más por ahora con esas cosas, pero se puede aquí visualizar, digamos, distintos parámetros. De hecho, los parámetros de operación o, digamos, números que tengan que ver con el funcionamiento son cosas que ustedes pueden visualizar aquí a través de etiquetas, que en el fondo son como displays que uno integra, ¿cierto?, al modelo. Y ahora sí el mesón está listo, está configurado con sus tiempos y con dos dependientes atendiendo. De ahí se van al otro proceso, que es la caja, ¿cierto? Lo llamo caja. También actúo con una lógica de capturar, demorar y soltar, porque aquí, ¿cierto?, atiende un cajero y el cajero no puede atender, ¿cierto?, más de una persona a la vez. Entonces también, ¿cierto?, necesito darle esa lógica. Si lo dejara solo con delay, pasaría lo que pasa, ¿cierto?, que les expliqué recién, que consideraría que la caja tiene capacidad infinita y podría estar en paralelo atendiendo 5 personas a la vez. Y obviamente eso no es realista. Así que aquí lo vamos a llamar cajero. Y eso lo va a crear por el hecho de nombrarlo aquí, ¿cierto?, de cambiar ese recurso 1 que decía por cajero, me lo crea. Y lo crea con 1, con capacidad 1. Ok, ahí está, ¿cierto? Recurso cajero. Tiempo es triangular también, en minutos, ¿cierto? Y este caso, ¿cierto? Los parámetros son 03, 04 y 06. Entonces, 03, 04, 06. Ahí están los tres parámetros, ¿cierto?, que necesita para la atención. De nuevo, le cambio el nombre, lo pongo con un recurso para que no me atienda a más de una persona, ¿cierto?, al mismo momento, y después modifico el tiempo. ¿Dudas? No. No, Ya. no, profe. Ok. Cambiamos a caja y fíjense, apareció la cola. Porque ahora, ¿cierto?, como tiene un recurso limitado,
no tiene, ¿cierto? No puede necesariamente recibir a todo el mundo inmediatamente. Y me queda el dispose, que es, si se acuerdan, dispose no tiene parámetros, es solo el nombre, así que vamos a dar el nombre de salida. Recuerden que la función del dispose es solamente eliminar los clientes, o sea que en el fondo dejar que el sistema los considere habilitados, digamos, dentro de, digamos, como activos en el sistema, para que obviamente eso influya en la, digamos, en las estadísticas que se calculan. Ok, y ahí tengo, sí, el modelo completo. En recursos, si vamos a pinchar recursos, fíjense que ahora, vamos a agrandar esto un poquito. No, copio el anterior. Vamos a copiar esto. Ahora agregó el otro, ¿cierto? Como yo escribí cajero cuando estaba en el servidor, me lo agregó con capacidad 1. Por defecto, ¿cierto? Los crea con 1. Y ahí está todavía el dependiente, que en el fondo es el que sirve el helado, con capacidad 2. Dos personas atendiendo. Eso es lo que está acá abajo. ¿Qué más necesitamos configurar? Nos falta el tema de los 15 segundos, ¿cierto? Ya vamos a llegar a eso, ¿cierto? Para hacerlos, digamos, caminar y que se demore, obviamente, un poco entre la entrada y la cola, por lo menos, o el mesón, y después del mesón a la caja. Pero hay otra cosa, ¿cierto? Que necesitamos configurar antes, que es acá arriba. Recuerden, en las menús que están acá arriba, ¿cierto? Todas las cosas que aparecen, el run en particular, ¿cierto? Que es los parámetros para ejecutar la corrida, digamos, del modelo. Ese run, ¿cierto? Tiene un setup, que es el primero que aparece ahí. Si pinchamos eso, nos aparece esta ventanita y dentro de esta ventanita, ¿cierto? Tenemos estas opciones. También los voy a agrandar acá. Ahí. Ahí se ve mejor. ¿Qué parámetros tiene? El número de réplicas. Recuerden que decíamos que las réplicas básicamente, o sea, o cada réplica en el fondo en un modelo de simulación es como un experimento, como hacerlo correr una vez el sistema por la cantidad de horas que aquí se simulan para obtener resultados de comportamiento. Pero eso es solo una vez, ¿ya? Cuando yo quiero realmente estudiar el comportamiento de algo, lo tengo que hacer correr varias veces y recoger estadísticas de todas esas corridas para ver, ¿cierto?, el comportamiento medio del sistema. Cuando uno diseña, esto lo deja en 1 normalmente, porque en realidad me interesa que funcione solamente y después cuando ya estoy seguro de que está haciendo todo lo que quiero, ahí obviamente recién empiezo a correrlo varias veces para que yo tenga el comportamiento, ¿cierto?, a través de distintas réplicas. Pero por el momento eso. Lo segundo, la fecha de inicio y tiempo, no hay para qué ponerlo. En este caso vamos a correr, ¿cierto?, del momento actual simplemente. Periodo de calentamiento, aquí no hay, porque este sistema, ¿cierto?, no requiere, porque realmente cuando parte la tienda vacía. Así que está bien ese comportamiento. Es efectivamente el comportamiento real. Así que no hay nada de calentamiento. ¿Sí? Eso se queda en 0. Largo de la réplica, esto sí hay que cambiarlo, porque obviamente la heladería no funciona por tiempo infinito, así que aquí tenemos nosotros que darle un tiempo. Podemos darle, por ejemplo, 8 horas, ¿de acuerdo? Ya, un funcionamiento normal de tiempo de cualquier negocio. De ahí lo vamos a cambiar. Horas por día, 24, acuerdan que eso en realidad en este caso no se aplica, sirve y se puede cambiar para sistemas particulares donde el ciclo del comportamiento del sistema no obedece particularmente a un día de 24 horas, pero aquí, ¿cierto? No nos va a influir, de hecho, también porque vamos a hacer solamente una réplica. Y las unidades de tiempo que vamos a usar van a ser minutos. Esto también lo tenemos que cambiar a minutos para que las estadísticas nos aparezcan en minutos. Vamos a cambiar eso. Entonces, en vez de infinito, 8 horas. Y en vez de horas, minutos. Con eso ya tengo, digamos, los parámetros que me interesan. Aplicar y aceptar. ¿Qué otra cosa? Ah, sí, un detallito, que en realidad es una cuestión visual, fíjense.
Vamos, les voy a agrandar esto para que lo vean. Acá abajito, yo pinché acá al lado entidades, ¿ya? Es otra de las tablitas que aparece, es la de entidades, que tiene estos parámetros. En particular, fíjense aquí al principio, dice tipo de entidad cliente, que cuando yo hice el create, ¿cierto? Ahí fue cuando que creé el tipo cliente, y ahí aparece. Y al lado dice, fíjense, figura inicial, o sea, o foto inicial. Y es precisamente la figura, el de cómo veo este cliente, cómo, qué cosa va a ser dentro del sistema, físicamente así en la animación. Por defecto, eh, Arena trae siempre un reporte, como un documento. Si lo corro ahora, por ejemplo, en el sistema, en vez de personas, ustedes van a ver ciertos documentos que van caminando por el sistema, lo que obviamente es muy fome. Esto se puede cambiar, lógicamente, y eso es lo que vamos a hacer. Si aquí esto lo pinchan y lo extienden, aquí aparecen en realidad las opciones que por defecto trae Arena, que no son muchas en realidad, fíjense. Un teléfono, un camión, una van, y aquí, bueno, para arriba hay otras cosas, ¿cierto? Hay varias, digamos, opciones, algunas básicas, no sé, personas. Hay hombres, mujeres y personas como opciones básicas, pero además de esto, también hay una forma de agregarle, digamos, figuras a Arena, aunque no estoy seguro si en el demo se pueden, ¿de acuerdo? Puede que solamente solo tengan por ahí reservado a la versión oficial, pero en teoría ustedes podrían cargar como cualquier figura en el fondo para que en la animación se vea lo que ustedes quieren que se esté simulando. Vamos a dejarlo en persona y bueno, el resto de las cosas en este caso no se utilizan, así que con esto ya podemos tratar de correr. Nos falta todavía el detalle de los 15 segundos. Ya voy a ir a eso, pero obviamente no quiero meterme todavía porque está eso está en otro menú, ¿da? Y ahí la forma de agregarlo no es tan amable, digamos, lamentablemente, Arena, en eso de los movimientos de personas no es como muy amable su forma de hacerlo. Ya, vamos a correrlo para ver cómo se comporta. Vamos a hacerlo más lento para verlo. Fíjense, acá, ¿cierto? En la entrada, fíjense, abajo hay un contador que me va diciendo, ¿cierto?, cuánta gente ha llegado hasta ahora. En este caso, 33, 34 personas, 35, así. El mesón tiene, que es su contador abajo, ¿cierto? También. Ese contador, recuerden que es cuánta gente hay en ese momento en la estación mesón. Y eso incluye la gente que está siendo atendida, más la gente que está en cola. Fíjense, por ejemplo, si esto está en 0, 1 o 2, no se ve gente, porque en el fondo están adentro. Y cuando pasa de esos números, empiezan ustedes a ver la diferencia. Digamos, por ejemplo, si dice 7, ven 5 afuera, ¿ya? Y así, ¿cierto? Se ve obviamente la gente que está acá arriba, es la gente que está en cola. Lo que les mencionaba también, ¿cierto? La clase anterior, la cola físicamente aquí no muestra a todas las personas que hay en cola, ¿de acuerdo? Es, digamos, una representación aproximada nomás, inicial de una cola de entidades, pero yo no puedo realmente ver ahí cuántos están todos. Si hubieran, por ejemplo, 100 personas, yo de todos modos ahí, no sé, podré ver 6, 7, 8, pero no más que eso por el largo que tiene aquí físicamente en el dibujo, la cola, porque ese es el pedazo que ocupa en el fondo. Pero es la animación, no tiene que ver con realmente la cantidad de gente en cola. Ya la próxima clase les voy a mostrar cómo hacer digamos, este display que le decía, ¿cierto? Una etiqueta que se llama, para que ir viendo el número de personas en cola o en cualquier otra, digamos, medición que se pueda hacer, cómo eso se puede ir agregando aquí, para ir visualizando el cómo se comporta el sistema. Después, ¿cierto? Fíjense que aquí, cuando se desocupa alguien, pasa la caja, camina, ¿cierto? Y después la caja, bueno, siempre dice, ¿cierto? Cuánta gente hay en caja. También, igual que el anterior. Si ese 01 no se ve porque en el fondo está siendo atendido. Si dice 2 o más, ya cierto se ve afuera una persona porque están en cola, por ejemplo ahí, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Se va a la salida del cliente. Aquí, ¿cierto? Este otro contador que está ahí, 140 por ahora, es la gente que se ha ido del sistema. Fíjense,
Ahí han entrado 154, se han ido 145. Los demás están en algún momento acá adentro. También la próxima clase vamos a ver cómo ver el reloj de simulación aquí, ¿ya? Tenerlo visualmente grande, porque cuando uno corre la simulación, de todos modos aparece acá abajo el tiempo. Fíjense, dice 79 punto, o sea, 79 punto algo, 80 punto algo ahora, minutos. Como yo le dije minutos, ¿cierto? Cuando configuré el run, le dije minutos, está contando en minutos el tiempo, ¿de acuerdo? Y yo le dije 8 horas, así que son 480 minutos en total de simulación y va como en 90 todavía por ahora. Obviamente es porque lo estoy animando súper lento, si es para ver, ¿cierto?, cómo se porta, que lo estoy animando, ¿cierto?, a la menor velocidad posible. ¿Ya? ¿Dudas antes de acelerarlo e ir a ver los resultados? ¿No? Ya. Entonces vamos a apurar la animación para que corra conmigo. Esto es animación, no tiene particularmente que ver mucho, no tiene que ver con los resultados, simplemente la animación sirve mucho para ver el comportamiento del sistema. Ya, ahí terminó y vamos a ir a ver los resultados. Ojo que yo al sistema, y cuando lo configuré, ¿cierto?, le dije que terminara a las 8 horas, simplemente. No le di ninguna condición de término adicional. Por eso quedó gente adentro, ¿ya? Eso es normal que pase. Si ustedes pues, modelan obviamente por tiempo, bueno, les queda gente adentro del sistema. Si eso es correcto o no, bueno, esa es otra historia. Y aquí, por ejemplo, tendríamos, y vamos a ver más adelante cómo configurar, de que se detenga, por ejemplo, cuando deje de salir gente, o, por ejemplo, configurar que quede dentro de ciertos periodos solamente gente, y solamente cierre o pare la simulación una vez que todos salen del sistema. Ahí hay como varias formas, obviamente, de detener esto. Aquí, ¿cierto? Sí, dependiendo de las estadísticas que a mí me interesen, puede o no, digamos, ser problema el hecho que se haya quedado gente adentro. En muchos casos no es realmente un problema, porque, por ejemplo, si me interesa saber el tiempo medio de atención o el largo de la cola o alguna cosa así, en realidad que se quede gente adentro, el efecto es mínimo sobre la estadística. Así que no siempre, digamos, tema el que se queden adentro. Resultados. ¿Quiero ver los resultados? Sí. Ahí, ¿cierto? Me va a llevar a esta última parte que se llama reportes. Y aquí al lado, ¿cierto? Todas estas cosas, si ustedes las van pinchando, ¿cierto? Va a ir mostrándole las distintas reportes que genera. Acá arriba, fíjense, hay como una ventanita que en este caso dice 1 de 4. A ver si lo agrando. Ahí arriba, en esta parte. 1 de 4 es porque lo que estoy viendo ahora, el reporte que estoy viendo ahora, en realidad tiene 4 páginas, ¿ok? Y para avanzar están estas flechitas. En este caso, ¿qué me dice? Salieron 990 clientes. Aquí me presenta otras cosas, las colas, ¿cierto? ¿Esto se podrá agrandar? Sí. Ancho de página, ahí se ve mejor. Fíjense, las dos colas, ¿cierto? Dice, fíjense que dice caja.qk, mesón.qk. Qk es cola, ¿cierto? En inglés. Y me dice antes de qué, la cola de la caja y la cola del mesón. ¿Cuánta gente tuvo en promedio en todo el día? La caja 0.3. En realidad, ¿cierto? No se veía en la animación que en realidad no era como mucho tema, que pasaban relativamente rápido los clientes. Pero no así el mesón. El mesón, ¿cierto? Tenía más cola y 3.44 en promedio en el día, ¿de acuerdo? Y también, ¿cierto? Valores máximos que de gente en la cola, que obviamente hace como un poco un promedio, que es una cosa rara que obviamente determina. Después vamos a ver que existe esta otra que está a continuación. Perdón, que es tiempo de espera máximo en promedio, ¿ya? En el caso de la caja es 1.36 minutos y en el mesón, fíjense que dentro de los clientes que esperaron más, el promedio es 10.04. Y
lo otro, número esperando, ¿cierto? El number waiting es en las dos colas, ¿cierto? Caja y mesón. ¿Cuánta gente había esperando? En el caso de la caja, 0.6 personas en promedio. En el mesón, 7.13 en promedio. Y, bueno, mínimo valor siempre 0, porque obviamente las dos colas en algún momento estuvieron vacías. Y como máximo, en esas colas hubieron 4 y 21 personas respectivamente. ¿Cierto? Había momentos en que se veía mucha gente en la cola del mesón, pero como no se veían todos, y había en realidad en algún momento llegaron a haber 21 personas. Esa es la información, por ejemplo, que me entrega de las colas en este primer reporte. De hecho, hay muchos otros reportes que difícil, ahora no los alcanzamos a ver, pero a poco vamos a ir, ¿cierto?, llegando a eso. Y finalmente me habla de los recursos, mi cajero y mi dependiente, los dos recursos. Fíjense que esto tiene que ver con utilización, ya que es un parámetro importante. ¿Cuánto tiempo del total del día de estas 8 horas pasa ocupado? El cajero está un 89% del día ocupado. El dependiente, obviamente entre ambos, considerando los tiempos de ambos, está en 96% del tiempo ocupados. El número ocupado, que es otra cosa, ¿cierto? ¿Cuántas de estas unidades en promedio están ocupadas? Que es como muy similar, ¿cierto?, a lo que es de la utilización instantánea, pero la utilización instantánea es un porcentaje. El número ocupado es en el mismo número de los recursos. En este caso, ¿cierto?, el cajero, 0,89 cajeros ocupados, que es el mismo número arriba, es obvio, es uno solo. Y el dependiente, 1,9272, digamos, cajeros, o sea, dependientes ocupados en un momento dado. ¿Se fijan? Es como lo mismo arriba, pero expresado en términos de números de dependiente. Y bueno, lo otro es programación de servidores, que en realidad esto sí estaba así, ¿cierto? Siempre un cajero, siempre dos dependientes, todo el tiempo. Por eso esos números no cambian. Y bueno, después estos números se repiten los de arriba, que es el porcentaje de todo el tiempo que estaba programado, que eran las 8 horas, cuánto tiempo estuvo ocupado. Y el número capturados, cuántas veces se ocuparon. El cajero se ocupó 991 veces y el dependiente 994 veces en total. Y entre ambos, obviamente, porque los dependientes son 2, pero, ¿cierto?, en total fueron capturados 994 veces. Eso es, por ejemplo, lo que entrega los reportes. Obviamente aquí hay muchas más cosas que de a poco vamos a ir viendo, ¿ok? Pero eso es un poco lo que la salida de una corrida de simulación nos da. La próxima clase, ya estamos en la hora, ¿cierto? Vamos a agregar aquí el tema del tiempo que nos falta, ¿cierto? Y bueno, ahí podemos ver también algunos otros reportes que son interesantes antes de seguir con más ejemplos, ¿ok? ¿Dudas? No. ¿No? Ya. Acuérdense nomás, traten de instalar luego el software para que vayan también probando. Pueden ir buscando ejemplos, cositas por ahí, ¿cierto? Que en el fondo les sirvan para ir tanteando. O sea, por lo menos en principio traten de crear ejemplos pequeñitos, de irse acostumbrando a cómo funciona, de cómo ingresar los parámetros y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y de ahí de a poquito vamos a ir creciendo con los ejemplos. En realidad, una vez que dominen los elementos básicos, se van a poder crear casi cualquier cosa. Si todo esto es manejando lo básico, el resto es simplemente replicar etapas. ¿Ok? Ya, chicos, ya estamos en la hora. Te imagino que tienen que asistir a otra clase y yo también tengo que dar otra clase. Así que nos vemos en la próxima. Y recuerden que pueden entregar hasta el jueves, ¿de acuerdo? Que les modifiqué la fecha de entrega hasta el jueves. Gracias, profe. Listo, Ya, nos profe. vemos. Chao, Chao. chao.